Bienvenidos a Credo Podcast, un podcast donde damos voz al protestantismo español. Bienvenidos a todos, gracias por escucharnos una vez más. Bienvenidos a Credo Podcast, este espacio en el que queremos reflexionar sobre temas relacionados con la fe, la teología y la Biblia desde una perspectiva protestante española. Si quieres saber más de quiénes somos la red Credo y puedes conocer un poco más acerca de nosotros en www.credoreina.com. Estamos en la serie de la confesión de fe de Casiodoro de Reina. Llevamos ya unos cuantos capítulos explicando de qué trata esta confesión con un sabor muy español, una confesión escrita en el siglo XVI por Casiodoro de Reina y otros reformadores españoles, y para ello tenemos hoy, como todos estos días, la buena compañía de Andrés. Hola Andrés Mesmer, ¿qué tal? Hola Sara, hola Samuel, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando nos estés escuchando. Para nosotros buenas tardes. Y a Samuel, ¿qué tal Samuel? Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches, Sara, Andrés y a todos aquellos oyentes. Esperemos que disfruten hoy también como disfrutamos nosotros haciéndolo. Eso, nosotros estamos aprendiendo un montón. Si es la primera vez que nos escuchas y quieres saber un poquito más de todo lo que llevamos hablando, pues puedes ir a los programas anteriores. Hoy estamos en el episodio 4 y vamos a estar tratando sobre los capítulos 5, 6 y 7 de la Confesión de Fe. Hemos estado viendo pues desde el prólogo, desde la portada incluso, hasta el capítulo 4, donde hemos visto la perspectiva que muestra esta confesión acerca de quién es Dios, quién es el hombre, el pecado, la gracia. Y hoy vamos a hablar de en el capítulo 5 vamos a estar hablando de la redención, de un momento de mucha luz en medio de la oscuridad que vemos en el capítulo 3 de Génesis, cuando ocurre la caída en pecado del hombre. Y vamos a estar viendo como esa esperanza que emana ya del versículo 14 del capítulo 3 de Génesis, la perspectiva que da de redención para el hombre y cómo esto va influyendo en el resto del Antiguo Testamento para que los seres humanos, en concreto el pueblo de Dios, Israel, pues mantuviera la fe y la esperanza en esa promesa de redención. Así que quiero dar paso a Andrés para que nos hables un poco de cómo habla de esta redención el capítulo 5 de Casiodoro de Reina, de su confesión, y un capítulo en el que por primera vez se usa la palabra justificación, y esto es algo muy significante, ¿verdad, Andrés? Pues sí, siempre es importante cuando una palabra importante aparece por primera vez, y aquí la encontramos en el capítulo 5 y de hecho está en el encabezamiento. Los pecadores son justificados. Todavía no hemos llegado al Nuevo Testamento, seguimos en el Antiguo Testamento, y de hecho en los primeros 4 capítulos Reina ha hablado de Dios, la creación, el hombre, y en el capítulo 4 habló de la caída, y justo después de la caída es cuando él empieza a hablar de la justificación. Eso es importante porque, bueno, es a veces gente de otras denominaciones, mejor dicho, otras tradiciones cristianas, por decirlo así, se burlan un poco de nosotros porque hacemos afirmaciones de que la justificación, como dijo Lutero, es el primer y principal artículo
o como dijo Calvino, la justificación es la base sobre la cual ha de apoyarse la religión. Otros dijeron, por ejemplo, Alsted dijo que la justificación es el artículo en el cual la iglesia se mantiene o se cae, que por cierto eso no viene de Lutero aparentemente, sino de Alsted, Johann Heinrich Alsted. Se burlan de nosotros y dicen, eso no es el tema principal de la Biblia, de la teología, pero esto es lo que queremos decir cuando decimos que es un tema tan importante al cristianismo, que justo después de la caída, Dios nos hace una promesa de que nos va a salvar. Y esa salvación se llama justificación, o por lo menos son términos casi sinónimos. Tal que el resto de la Biblia, o casi toda la Biblia, tiene que ver con la manera en la que Dios nos va a salvar, Dios nos va a justificar. Y para Reina, ya empezando en Génesis 3, esto es un tema que da unidad a la Biblia. Dios salvando a su pueblo. Dios, para decirlo desde la perspectiva del libro de los Romanos, Dios justificando a su pueblo, dándonos su justicia, rescatándonos de nuestro pecado. Es desde esta perspectiva que decimos que es el primer y principal artículo de la fe. Obviamente Dios es todo. Obviamente hay otras maneras de analizar la fe cristiana. Obviamente hay doctrinas como la encarnación, la Trinidad, la muerte expiatoria de Cristo, que podrían ser, entre comillas, más importantes. Pero esto es lo que queremos decir, que este es el tema que vincula las Escrituras. Y es un tema, bueno, la verdad es que es el tema de la salvación y cómo el hombre se salva y cómo llega el ser humano a poder entablar una relación con Dios, ¿no? A recuperar esa relación perdida, pues es el tema transversal de la Biblia, el tema principal, con lo cual, bueno, estoy de acuerdo con que el tema de la justificación es lo que sostiene todo, ¿no? Porque habla de del puente entre Dios y el hombre. Hablar de la Trinidad, hablar de la encarnación, son cosas que hablan de Dios, pero la justificación nos conecta a nosotros, a Dios y al hombre, ¿no? No sé si nuestro pastor Samuel Alonso, nuestro pastor particular, aquí en Credo Podcast, ¿quieres hacer algún comentario acerca de este tema tan fundamental y tan pastoral? Bueno, es que el mensaje de la justificación, y como vamos a desarrollar en este podcast, no quiero hablar mucho para no pisar los temas que vienen, pero sí es cierto que es una doctrina que da descanso a nuestra alma. No todo está perdido, no todo estaba perdido. Hay una promesa de justificación, hay una justificación en Cristo, ¿no? Y no sé sobre qué fecha estarás escuchando este podcast, me refiero al oyente, pero nosotros estamos muy cerca estamos en el mes de octubre, y estamos para celebrar la Reforma, el aniversario de nuevamente la Reforma, ¿no? Y esta palabra justificación representa mucho a la doctrina evangélica del protestantismo, ¿no? Y es importante y valoro que Reina utilice esta expresión, esta palabra en una confesión española del siglo XVI. La justificación, una palabra, a veces hay palabras que connotan cosas negativas. Justificación siempre nos va a connotar a nuestra alma algo positivo y de descanso. Y Andrés, quería preguntarte acerca de esto que estábamos hablando, acerca de la caída y de la respuesta que da Dios al pecado. ¿Qué específicamente habla Reina sobre esto? Pues esto es un párrafo especial en estos primeros capítulos de la Declaración de Reina. Siempre tenemos que poner respuestas entre comillas cuando hablamos de Dios, porque Dios no responde a nada, a nadie. Pero la respuesta, por falta de mejor expresión, su respuesta es es gloriosa. La respuesta de Dios ante el pecado. Tenemos que recordar que en el capítulo 2, el primer párrafo, Reina dijo que Dios manifestó, y aquí le estoy citando textualmente, manifestó los tesoros de y aquí tenemos esta tríada tan importante, ya la vimos en el primer capítulo, aquí en el segundo capítulo, los tesoros de su potencia, bondad y sabiduría. Y
los manifestó en la creación. Es decir, en la creación vemos la potencia, bondad y sabiduría de Dios. Pero aquí en el capítulo 5 vuelven a aparecer esta tríada de atributos. Y aquí le estoy citando textualmente: para mayor manifestación de los abismos de su poder, sabiduría y bondad. En otras palabras, Dios, por decirlo así, aprovecha de nuestra caída, aprovecha de nuestro pecado para demostrar más su poder, su bondad y su sabiduría. Dios puede, bueno, no sé si quiero decir puede, pero Dios se manifiesta más en la redención que en la propia creación. Ahora, esto es una obra, es un pensamiento glorioso, pensar que Dios puede glorificarse más en el pecado que simplemente en la creación. Dios ya era glorioso en la creación, pero es más glorioso en la redención. Y Reina no nos da los motivos aquí, pero históricamente y típicamente las razones, y seguro que Reina las habría afirmado, pero las razones por las cuales Dios es más, se manifiesta más o se ven más su poder y su bondad y su sabiduría, es porque, número uno, Dios en la redención, Él tuvo que hacerse carne, es decir, que Dios tuvo que hacerse creación, por decirlo así. Él se hizo parte de su creación. No es simplemente el creador, sino ahora Él es creación también. Eso implica otro nivel de compromiso, por decirlo así. Y número dos, en la creación Dios no está sufriendo, no sufre, pero en la redención, madre mía, es sufrimiento para redimir su pueblo. Él tiene que entrar en la muerte para salvar su creación. Así que unas ideas gloriosas en la declaración de Reina de cómo Dios, por decirlo así, aprovecha de nuestro pecado para manifestarse más claramente. Esto es maravilloso, o sea, esto es música para mis oídos, más que música, es salvación y vida abundante, que es la que el Señor nos da. Yo quisiera que habláramos un poco más de este protoevangelio, de esa promesa de Dios hacia el hombre en Génesis 3.15. Creo que antes he dicho Génesis 3.14, me parece, me corrijo, Génesis 3.15, y de cómo los santos son del Antiguo Testamento son salvos, ¿no? ¿Cómo se combinaba eso antes de la venida de Cristo, antes de la muerte y resurrección? Pues sí, a veces tenemos una idea equivocada de que en el Antiguo Testamento la gente fue salva por una manera, una vía, pero en el en el Nuevo Testamento la gente es salva por fe o por arrepentimiento y fe. Y lo que está haciendo Reina en este capítulo es enseñarnos que la vía siempre ha sido la misma. La vía de la salvación siempre ha sido a través del arrepentimiento y fe. La única diferencia es que en el Antiguo Testamento la gente estaba mirando hacia el futuro, hacia el cumplimiento de la promesa. Dios dio una promesa en Génesis 3.15 que típicamente se llama el protoevangelio, el primer evangelio, por decirlo así. Una promesa que contiene, aunque en forma de semilla, la esencia del evangelio, de que algún día Dios iba a enviar a un descendiente de Eva para acabar con la maldad de la serpiente. Y eso es el evangelio. Y el resto del Antiguo Testamento, David y Goliat, Israel saliendo de Egipto, la caída de Babilonia, etcétera, etcétera. Esas son imágenes de cómo Dios va derrotando al dragón, a la serpiente, al enemigo, al monstruo. Y los santos del Antiguo Testamento están mirando hacia el futuro. Dios, no sabemos cómo, pero confiamos en ti. Y para nosotros, los que vivimos después de Cristo, miramos hacia atrás y decimos: Dios, tú has cumplido tu promesa en un Mesías crucificado y resucitado, pero algo muy irónico. Pero es la única diferencia. Entonces, Reina dice que este mensaje, antes de la Escritura, es decir, antes de Éxodo 20, los eventos de la salida de Israel, de Egipto,
antes de ese evento, que la gente iba pasando este mensaje, esta promesa. La expresión que él usa es como de mano en mano. Iban contando esta historia, esta promesa a sus descendientes. Y a través de este mensaje, lo podemos llamar el Evangelio, la predicación de este Evangelio. La gente en esta época, antes del diluvio, después del diluvio, cada uno tenía esta confrontación, digamos, con el Evangelio. Hay pecado en el mundo, Dios va a enviar esta semilla bendecida para quitar el pecado. Pues yo creo en Dios, Él va a hacer esto. Y así es como la gente fue salva en el Antiguo Testamento, y sobre todo, él está en el capítulo 6, va a hablar de Moisés y del resto del Antiguo Testamento, pero aquí está hablando sobre todo de los primeros capítulos de Génesis. Pero así es como fue salva la gente. Sí, Dios no tenía dos maneras, ¿no?, de salvar, sino que su mensaje de su evangelio, su noticia de salvación, siempre ha estado, lo clave siempre ha sido, pues, tener fe, ¿no? Tener fe en quién vendría o tener fe en quién vino, ¿no?, para nosotros. Y vamos a pasar ya al capítulo 6, en el que Reina sigue hablando del Antiguo Testamento, va a hablar de la elección de Israel, aunque creo que no es una buena palabra decir elección de Israel, porque Israel no existía, ¿no? Dios crea más bien a Israel a partir de Abraham, pero bueno, para entendernos, sí, la elección de su pueblo y el rol que jugó la ley en el Antiguo Testamento y todo el sistema sacrificial, pero quería primero dejar una cosa como sacar a colación, que estamos en el capítulo 6 y Reina sigue hablando del Antiguo Testamento. Creo que esto no es algo muy normal, muy usual en las confesiones. ¿Por qué Reina pasa tanto tiempo hablando del Antiguo Testamento? Bueno, muy buena pregunta, muy buen comentario, porque la verdad que esto no fue común. No fue común pasar tanto tiempo en el Antiguo Testamento. Estaba revisando esta semana algunas confesiones protestantes del siglo XVI y muchas van directamente de la Biblia y Dios, el Trinidad y todo eso, directamente a Cristo y el cumplimiento de las promesas y su persona y su naturaleza divina y humana, y no hablan prácticamente nada de los primeros 39 libros de la Biblia. Curiosamente, la confesión escocesa de 1560 sí que habla un poco más del Antiguo Testamento, pero Reina, su confesión se destaca un poco en ese sentido, de que él pasa más tiempo hablando del Antiguo Testamento. La pregunta que me haces es ¿por qué? Y no sé si hay una respuesta definitiva al respecto. Tengo algunas ideas, algunas opciones, pero bueno, y las puedo compartir, pero no sé si esto sigue siendo una duda, pero tampoco es de mucha importancia, pero sí que queremos entender mejor la confesión. Puede ser evidencia de su trasfondo judío, es decir, si quitamos el primer capítulo de la confesión, los capítulos 2, 3, 4, 5 y 6, cada judío, que yo sepa, cada judío podía afirmar estos capítulos. Él está simplemente contando la historia del Antiguo Testamento. No hay mucho aquí que es explícitamente cristiano, a lo mejor una frase aquí, pero esto está contando la historia del Antiguo Testamento. Así que eso podría ser evidencia de su trasfondo. Podría ser, no lo sé, pero podría ser que estuviera traduciendo el Antiguo Testamento. Sabemos que empezó esta obra en Ginebra y que sería lógico suponer que estaba empezando en Génesis y que estaba pensando mucho en el Antiguo Testamento cuando está redactando esta confesión. Entonces, bueno, yo soy así. Si yo estoy pensando en algo y estoy haciendo otro proyecto, pues la primera cosa siempre se mete en la segunda y puede ser, ¿no? Pero tenemos que recordar que lo escribió en un contexto histórico y no olvidarnos de esto. Pero creo que la mejor respuesta, o sea, no quitando las primeras dos opciones, pero la mejor respuesta, la más viable, es que es más evidencia de su biblicismo. Y una vez más, a veces la gente rechaza esta palabra y a veces con razón. Algunos
biblicistas que van por caminos perdidos y no deberíamos seguir su ejemplo, pero eso no es el caso con Reina. Reina es ortodoxo, él conoce muy bien la teología, pero sí que su enfoque es un enfoque más biblicista, de querer ajustarse lo más posible al vocabulario de la Biblia. Eso lo vimos en el primer capítulo, pero también en la propia historia, es la cronología, seguir la historia de la Biblia. Así que creo que eso es otra evidencia de su biblicismo. Sí, la verdad que tenemos a Reina que estaba traduciendo la Biblia y escribiendo esta confesión, pues a mí eso me da como mucha seguridad, ¿no? Porque digo, era un hombre que tendría muy fresco todo, ¿no? Incluso pues la estructura de la Biblia, porque estaba impregnado y empapándose de eso continuamente para la traducción. Y Reina menciona como dos finalidades para la ley, ¿no? Hablando en este capítulo 6 de todo el Antiguo Testamento. Estamos hablando, pues, la ley nos referimos a no solo los mandamientos, sino también sistema sacrificial, ceremonias. ¿Y cuáles son esas dos finalidades que tiene la ley? Pues eso es importante, porque este es, digamos, un resumen teológico del porqué del Antiguo Testamento. ¿Por qué tenemos Levítico? ¿Por qué tenemos Números? ¿Por qué tenemos Éxodo y tantas leyes? Deuteronomio. ¿Por qué tenemos estas leyes? Y Reina nos da dos finalidades. La primera es que la ley nos enseña nuestro pecado. Y mejor dicho, nos enseña más claramente nuestro pecado. Casi, creo que podemos decir que casi de manera innata, todos sabemos que deberíamos amar, que el amor es algo bueno. Y si lo queremos especificar un poco más, que deberíamos amar a Dios y a nuestro prójimo, para decirlo en términos muy genéricos, la deidad y al ser humano. O sea, deberíamos amar en estas dos direcciones. La ley en su esencia, los 10 mandamientos, por ejemplo, las dos tablas de los 10 mandamientos hacen más evidente lo que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y aquí, aunque sería una conversación muy, muy interesante, aquí no quiero meterme en la división de las dos tablas porque distintas tradiciones tienen su manera de dividir los 10 mandamientos. Pero lo más importante es que los primeros mandamientos nos dicen cómo amar a Dios y los últimos mandamientos cómo amar a nuestro prójimo. Entonces, nos lo pone más evidente cómo amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Quita, digamos, la ambigüedad. Nos enseña más claramente cómo amar. Y número 2, sobre todo cuando hablamos de los sacrificios, de las ceremonias, si podemos pensar, por ejemplo, en el gran día de la expiación o en figuras como el simbolismo del tabernáculo. Si podemos ponernos en la situación de los judíos de tener que repetir día tras día, mes tras mes, año tras año y ciclo tras ciclo los mismos sacrificios y hacer cosas que a veces no, o sea, ¿por qué? O sea, siempre lo repetimos una y otra vez. ¿Por qué? Pues Reina y otros protestantes dijeron que estas ceremonias nos hacen desear más la venida de la semilla prometida. Es decir, la repetición de los sacrificios nos enseñan que estos sacrificios no nos quitan el pecado. Esto es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, que la sangre de cabras y de ovejas no quita el pecado. Y número 2, estas ceremonias y figuras siembran en el pueblo un deseo para ver el cumplimiento. Todo esto nos tiene que llevar a algún fin, ¿no? Pues ¿cuándo viene la semilla? ¿Cuándo viene el sacrificio perfecto para quitarnos el pecado? O sea, este tabernáculo
esto no es el fin, esto no es lo que tuvimos en el jardín. Dios, ¿cuándo vas a estar con nosotros en persona, por decirlo así? Y antes de terminar esto, si me permitís, típicamente en conversaciones sobre la ley, hay 3 categorías de la ley: el uso pedagógico, el uso civil y el uso normativo. Y creo que Reina habría afirmado cada uso, es decir, la ley, aunque él no lo dice aquí, solo para, estoy intentando hacer puentes con otras tradiciones protestantes con este comentario, pero el uso pedagógico, es decir, que la ley nos enseña nuestro pecado, eso ya lo hemos dicho, que él lo afirma. El uso civil, es decir, Reina no hace referencia a este uso. El uso civil es que tener la ley por lo menos refrena un poco el pecado en la sociedad. Si decimos, ok, no nos vamos a matar, pues eso funciona como para frenar el pecado en la sociedad. Y creo que Reina también lo habría afirmado. Y el uso normativo, es decir, la ley, después de tener el Espíritu, y esa es la clave, después de tener el Espíritu, la ley funciona como una norma para la vida cristiana, y veremos en capítulos posteriores que esto también lo afirma Reina. Pues cuando yo estudiaba en la Facultad de Teología, cuando aprendí sobre la ley, más de lo que sabía antes de entrar en la facultad, me llevó a un amor muy grande por la ley, cuando normalmente la ley es algo que al ser humano como que no nos gusta, o sea, que nos pongan leyes, que nos pongan límites, es como una traba, ¿no? Y quería preguntarte, Samuel, tú como pastor, la ley no es el freno, ¿no? Sino es la liberación, es cómo vivir de una manera que nos hace libres. Además nos muestra el pecado pues para ir a Cristo, para ir a la cruz y de vuelta nos llevamos perdón, salvación, vida, esperanza. ¿Cómo conjugas como pastor estas, no sé si 2 caras de la ley, pero para el ser humano puede haber como una relación, no sé si amor-odio con esto, ¿sabes? Un poco a lo que me refiero. Sí, no, le estaba escuchando a Andrés y te estaba escuchando a ti, estaba aquí tomando algunas notas, haciendo algunos garabatos, esquemas y cosas de esta, y realmente hablábamos en los anteriores podcasts que el pecado trajo el desorden totalmente y quiso voltear todo, desvirtuar la imagen de la creación de Dios, lo que el ser humano quiso usurpar el lugar de Dios, y lo que trae la ley es orden primeramente también, trae este orden. Y por un lado, trae el orden, pero por otro lado también nos hace ver que somos incapaces por nuestra propia naturaleza de cumplir esta ley. No podemos solo, no somos Dios. No podemos cumplir la ley, no somos perfectos, por eso necesitamos una justificación también al pecado y también necesitamos a alguien que pueda cumplir esta ley por nosotros. La ley para mí, realmente, yo veo la ley y son más de hablamos de la ley en todo en general y hay más de 700 leyes. Y yo en cada ley veo a Cristo. La ley nos hace ver a Cristo, porque ¿sabe lo que sucede? Que la ley pone en su lugar a Dios y nos pone en nuestro lugar a nosotros. Hay un orden, se ordenan las cosas, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y este es el orden de lo que Dios creó, el orden. Pero ese orden nosotros no podemos hacerlo por nuestro propio medio y la ley nos denuncia esto. Y la ley nos hace anhelar a ese Salvador, mirar a ese Salvador. Es como dice Pablo, es el ayo, es la niñera o niñero, el maestro que nos lleva a la edad adulta, ¿no? O al saber de las cosas, ¿no? Entonces nos hace mirar más allá de nosotros mismos. Cuando nos miramos en el espejo de la ley, nos hace ver que nosotros mismos no podemos satisfacer esta ley. Y nos hace mirar a aquel que ha devenido, a aquel que vino, que es Cristo. Entonces, para mí, ley y evangelio van juntos de la mano. Yo no podría mirar al evangelio, y no creo que se me malinterprete con esto, yo no podía mirar al evangelio si no hay una ley que me denuncie que soy pecador y necesito el evangelio. Entonces, esto es la predicación del evangelio. No podemos caer infelizmente, no quiero tampoco hacer justiciero ni nada, pero hay a veces que podemos caer desde la iglesia, en algunos sectores de la iglesia evangélica, no voy a señalar ni nada, pero podemos caer en un marcionismo
legalismo, de negar lo que es el Antiguo Testamento. No me gusta negar la ley, pero la ley también es el Evangelio. Y verlo tal como la Biblia nos lo enseña, como Dios nos lo ha revelado. Y en el libro hasta el Levítico puedes ver a Cristo, y veo a Cristo, porque Él es el centro de la revelación. Y eso me hace ver que yo no soy el centro, que yo por mi pecado quise usurparlo, pero si no me arrepiento, si no tengo a Cristo, que la ley me denuncia para ver a Cristo, no puedo amar a Dios sobre todas las cosas, ni a mi prójimo como a mí mismo, ni puedo dar la gloria a Dios, ni tener comunión con Dios. Pues sí. Y hablando justo de esto, llegamos al capítulo 7, donde vamos a hablar de Cristo, donde habla ya Casiodoro, la confesión, sobre el cumplimiento de esa promesa. Y bueno, hubo que esperar muchos años, miles de años, para que esa promesa se viera cumplida en la encarnación de Dios, en Jesucristo, la llegada del Mesías y la posterior llegada del Espíritu, para escribir esta ley en el corazón de cada ser humano. Qué bonito, ¿no? Una ley que es perfecta, una ley que nosotros no alcanzamos, y cómo Dios viene, se hace hombre, cumple esa ley y luego escribe su ley en nuestro corazón, habita dentro de nosotros para que podamos obedecer, no perfectamente, ¿no? Todavía, pero toda esta obra no quiero pisarte, Andrés, con lo que tú vayas a decir, así que cuéntanos tú cómo habla Reina de esta parte. Vale, me gusta lo que dices, o sea, te podría escuchar más, pero pues sí, Reina menciona 3 razones en este párrafo de 7.1 de por qué vino Cristo. También habla del Espíritu Santo, y esto es algo muy importante, y voy a hablar un poco más del Espíritu, pero Cristo vino para, tenemos que recordar que esto no es una teología sistemática exhaustiva, Él lo está escribiendo para empezar una iglesia. Entonces las razones que da no son todas las razones, podemos añadir más y todo eso, pero Él dice por lo menos 3 cosas. Número 1, para cumplir la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15. Dios hizo una promesa que iba a venir de la mujer una semiente para pisar la cabeza de la serpiente, y Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Y eso es importante recordar, creo, es importante recordar porque a veces pensamos que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento, y cuando decimos Antiguo Testamento en estos contextos muchas veces pensamos en post-Moisés o algo así, que Él cumple estas cosas para los judíos y todo eso, pero Él es el cumplimiento desde el inicio, el cumplimiento de las promesas que Dios hizo desde el propio jardín. Cumple todas estas promesas, las que vemos en Génesis 9, en Génesis 12, a lo largo del resto de Génesis, Dios va haciendo promesas, y que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. Número 2, para cumplir la ley del Antiguo Testamento, por ejemplo, los sacrificios y las figuras y todo eso. Esta es la razón por la que no seguimos haciendo sacrificios, la razón por la que no seguimos celebrando las fiestas de los judíos. Son imágenes, son sombras, nos llevan a Cristo, y Cristo es el cumplimiento, es decir, después de Cristo ya no hace falta. Lo que sí hace falta del Antiguo Testamento después de Cristo es la parte ética o moral del Antiguo Testamento, pero los sacrificios, las fiestas y todo eso se cumple en Cristo, no digamos, traspasan su vida y su ministerio. Y número 3, vino para deshacer el pecado, y curiosamente no, pero muy interesante esto, vino para deshacer el pecado, pero también el daño que hacía la ley al creyente. Ahora, ¿qué daño hace la ley al creyente? La ley no hace daño, la ley es de Dios, es perfecto, como dice Pablo en Romanos 7. Hace daño al
al creyente o al ser humano porque no tiene el espíritu para cumplir la ley. Es decir, la ley es vida, pero como yo estoy muerto en mis pecados, la ley, por decirlo así, me hace daño. Cristo vino para quitar ese daño, para quitar ese obstáculo. Nos da vida para que la ley es una bendición y no una maldición. Ok, entonces Cristo vino para eso, pero el Espíritu Santo vino para renovar nuestra voluntad para que pudiéramos amar y obedecer a Dios. Y quería hablar un poco más de esto porque supongo que estoy pensando como un apologeta del siglo XVI y la crítica constante que los protestantes recibían de los católicos romanos. Vuestro mensaje de justificación es una falsedad, no va a cambiar a nadie. Si estamos hablando de una justificación forénsica, jurídica, pues el creyente sigue siendo pecador, sigue siendo pecando y no hay ningún cambio en el creyente. Y eso es falso, eso no es lo que decimos los protestantes en el siglo XVI. Lo que decimos es, número 1, somos justificados por la fe, por el arrepentimiento y fe. Y número 2, Dios nos da su espíritu para regenerarnos, darnos vida para llevar vidas santas. Y eso es importante que incluso en algunos círculos protestantes, algunos dicen que, bueno, Dios me salvó hace 30 años y no se nota ninguna diferencia en mi vida, pero bueno, hace 30 años tuve fe y por eso soy salvo. Ahora, sé lo que quieren decir y aprecio lo que quieren decir. No somos salvos por nuestras obras y hasta allí estoy totalmente de acuerdo. Pero además de salvarnos, es decir, justificarnos, Dios nos da su espíritu necesariamente. O sea, no hay ninguna persona justificada que no es también regenerada. La persona es regenerada y tiene que tener un cambio en su vida. Y es lo que está diciendo Reina aquí. Perdón, estaba predicando ahí. Pero es tan importante este punto porque como protestantes o católicos reformados tenemos que saber muy bien lo que estamos diciendo cuando hablamos de la salvación y de la justificación, que Cristo nos salva por la fe, pero esa fe es una fe viva y esto es un tema que aparece y vuelve a aparecer una y otra vez en Juan de Valdés, en Constantino de la Fuente, en Casio de Reina, en muchos escritores españoles del siglo XVI. La fe viva es lo que justifica una fe que es sola por la gracia de Dios, pero una fe que nos cambia y una fe en la que vivimos cada día. Sí, mira, yo a lo que está diciendo Andrés, yo estoy totalmente de acuerdo y yo quiero destacar nuevamente en un capítulo más, pero porque me iría en deuda si no lo hago, la actitud pastoral de Reina cuando escribe esa confesión. Él está escribiendo una confesión que quiere que llegue al corazón de aquellos que van a leer la confesión, de los cristianos que van a tener la oportunidad de poder leer esa confesión, de que llegue a nosotros, ¿no? Dicho esto, quería destacar también el punto de que aquí Reina está hablando de algo que sucede cuando recibimos la gracia. Cristo como Señor Salvador no queda en un nada, no recibo algo como tema, como algo ritual porque toca y en mi dogma, en mi país y todas estas cosas. No, aquí sucede algo milagroso realmente. A veces los evangélicos nos gusta ver milagros. Aquí eso es un hecho milagroso, que alguien que estaba muerto espiritualmente, como nosotros, y no podíamos cumplir la ley, por medio de Cristo somos salvos, justificados y dotados, llenos de este Espíritu Santo, que nos hace vivir una fe viva cuando antes estábamos muertos, no podíamos hacerlo. Esta fe viva, yo quiero destacar también lo que ha dicho Andrés, ¿no? Me apasiona, y esto es algo común que tienen, un patrón común prácticamente, no me decir en general, una cosa que aprendí con el profesor Andrés es no generalizar, pero un patrón muy común que vemos
en los protestantes españoles es esta expresión de la fe viva y el querer vivir una fe genuina, acorde a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, ¿no? Y vuelvo a decir, esto para mí es un rasgo, no digo que en otras tradiciones no lo haya, pero es un rasgo muy común y característico de los reformadores españoles, y en los cuales veo en ellos un rasgo muy pastoral, aunque algunos no fueron pastores, como en el caso de mi queridísimo Francisco de Encinas, pero tienen este rasgo común, y este rasgo común le hace poder tener comunión con las demás líneas o denominaciones protestantes del siglo XVI, poder tener comunión con un reformado, con un luterano, incluso con un anabaptista en ese tiempo, ¿no? Porque ellos no se casaban a un sistema cerrado, ellos querían vivir una fe viva, que esa fe que emana, que es fruto, que es causa también y fruto de la salvación dada por Dios, que te lleva a vivir una fe que agrada a Dios, a amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Pues sí, esa fe viva es la que da el Espíritu Santo escribiendo esa ley en nuestros corazones. Me estaba acordando cuando estabas hablando, Andrés, de esa ley que por nuestra condición pecadora, que no damos no atinamos, ¿no? Con nuestros pensamientos, nuestras acciones, si no es por la acción del Espíritu Santo. Y cómo la ley se convierte en una traba. Y Pablo habla de esto cuando dice que el poder del pecado es la ley, en 1 Corintios 15. Porque, claro, se convierte en una traba, la ley perfecta, en un cuerpo pecador, ¿no? Pero seguidamente de decir, habla de que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, pero dice, damos gracias a Dios que nos ha dado la victoria en Jesucristo, ¿no? Y no solo Jesucristo como un hombre, Dios hecho hombre, muerto en una cruz, sino resucitado, pero que ascendió a los cielos con el Padre y nos da de vuelta el Espíritu Santo para tener un consolador, para tener guía, para tener su iluminación que trae luz a nuestra mente, a nuestro corazón. Lo bonito de Dios es que no es un Dios ajeno, ¿no? Es un Dios completamente implicado en su creación, con su creación, y que se ha hecho creación, como decías, Andrés, ¿no? O sea, nunca lo había visto así, pero, ostras, es el Dios creador que se hace creación para salvar a su creación, que le ha dado la espalda. De verdad que pensar en estas cosas que a veces, no sé, pueden parecer profundas o oscuras como teología, pero esto es vida, esto es nuestra vida, esto es vida práctica, porque es lo que hace que podamos comunicarnos con ese Dios, ¿no? Inaccesible si no fuera porque Él quiere acercarse a nosotros. Así que gracias a Dios que nos da la victoria en Jesucristo, la verdad. Amén. Bueno, pues con este sabor de boca tan rico. Andrés, Samuel. Sí, es que quiero resaltar un poco más todo esto que estamos hablando y no podía irme sin decir esto. El punto de Dios se hace creación, el Hijo, el Verbo se encarna. Imagínate, se encarna y durante los primeros años de su vida tiene que ser dependiente de la creación, de sus padres. Ya ves. O sea, y cumplir las leyes. Y Dios escoge también a sus padres, que a veces menosvaloramos a María. Ojo, gloria a Dios por escoger a María, porque hizo que Jesús pudiera cumplir toda la ley cuando Él no podía depender del mismo. ¡Wow! Tremendo. Sí. Bueno, y Samuel, no te quiero superar, pero mira, todos estamos predicando ya. Es más, Samuel, porque al final de su vida, al inicio dependía de su creación, al final de su vida el creador va a ser matado por la creación. Y eso es, o sea, ¿cómo pensar en esto? Y el creador fue matado por su creación para que a través de la muerte el creador podía dar vida a los que habían quitado su vida. Estamos entrando en tantas ironías y tantas casi contradicciones. No son contradicciones, pero una ironía tremenda que Dios
se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser, entre comillas, Dios. No Dios como Dios es Dios, sino divino, de participar en su vida, de disfrutar de su vida. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Cristo y su encarnación, estamos ante algunas contradicciones, casi contradicciones tan profundas que la mente humana no es capaz de entenderlas. Pero sí que y creo que ahora mismo lo estamos experimentando, el efecto que tiene en nuestras vidas es que nos lleva a la adoración. Y eso fue la meta de Reina siempre. Creo que podríamos estar hablando de estas cosas yo toda la tarde, porque hablar de cómo Dios ha hecho posible darnos vida, ¿no? Quitarnos el pecado, pues es que es eso, nos lleva a la adoración, a dar gracias, yo me maravillo. Correcto. Y si alguien de las personas que nos está escuchando, quizás has caído en este podcast y es la primera vez que te estás planteando, que estás escuchando de estas cuestiones de salvación profundas de Dios, pues este Dios ha hecho un plan de salvación para ti personal y tenemos acceso directo a él, ¿no? Y podemos hablarle, pedirle perdón, pedirle ayuda, pedirle consejo, darle gracias de una manera simple y llana y él se manifiesta en nuestras vidas. Y es lo que queremos hacer cada día. Conozcamos a Dios de hace mucho tiempo o de antes de ayer, pues queremos ver su poder y su gloria cada día en nuestras vidas, que Él nos abra los ojos a eso, ¿no? Amén. Y nosotros pues nos vamos con este pensamiento tan precioso de adoración, de dar gracias a Dios por su obra, de dar gracias a Dios de que podemos tener esta confesión de Casiodoro de Reina, un paisano nuestro. De Andrés no, pero Andrés ya casi es español, es más español que yo. Ojalá. Ya te hemos adoptado, no te preocupes. Y nada, gracias por escucharnos hasta aquí. Vamos a volver la semana que viene siguiendo con esta serie sobre la confesión de fe de Casiodoro. Vamos a avanzar, a ver más capítulos. Supongo que tocará Espíritu Santo, todavía queda Espíritu Santo, Iglesia, todavía quedan muchas cosas por tratar. Y si quieres nuevamente saber más de quiénes somos, de qué es Credo, es una red de protestantes que queremos divulgar y conocer más de la historia del protestantismo español. Si estás interesado puedes entrar en www.credoreina.com y si hay algún tema del que te gustaría que tratáramos más en profundidad, porque aquí lo hemos pasado sin poder quizás profundizar mucho porque no tenemos mucho tiempo, puedes escribirnos un email a contacto@credoreina.com y ahí te atenderemos y estaremos encantados de contestarte. Pues nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo capítulo con más contenido sobre esta confesión de sabor muy español. Hasta pronto Andrés. Adiós. Hasta pronto Samuel. Hasta pronto.